temprano descargarla y subirla de una vez a YouTube. Listo, profe. Ya quedó Gracias. grabado en la nube. Bueno, yo creo que vamos a dar inicio a nuestros IPAs del día de hoy. Voy a compartirles la pantalla. Muy buenas noches para todos. Les agradecemos la participación que están teniendo en nuestras actividades que desarrollamos desde el curso de química, la red de tutores del curso de química general. Vamos entonces a dar inicio a nuestros IPAs del día de hoy. Mi nombre es Rubí Márquez, soy tutora del curso de Química General, pertenezco a la zona Centro Boyacá y pues el día de hoy vamos a hacer algunas explicaciones referentes a la tarea 4, que es la que estamos desarrollando, el ejercicio número 3, correspondiente a lo que son ácidos y bases, asociados pues a la última actividad que estamos en este momento desarrollando en el curso. Inicialmente, pues vamos a recordar lo que son los ácidos y las bases, es decir, cómo nosotros en la parte química hacemos esta identificación de lo que es un ácido y una base. Queremos recordarle a ustedes pues que tenemos esta actividad que es el trabajo de la tarea 4. Eh, Importante que tengamos claridad frente a la fecha que vamos a entregar la tarea. De igual manera, pues tenemos algunos temas con los cuales vamos a trabajar el día de hoy, que son pH, constante de acidez y algunos ejemplos que vamos a desarrollar para que ustedes entiendan un poco el desarrollo de esta actividad. Dentro del trabajo que tenemos planteado, pues la tarea 4 corresponde a lo que es el tema de reacciones químicas. Está incrustada de la siguiente manera: desarrollo del trabajo en el anexo número 4 de la tarea 4, perdón, donde se registran los cálculos realizados, que es importante que ustedes lo tengan presente, y la bibliografía con normas APA sexta edición 2017. Solicitamos por favor, porque hemos visto que algunos estudiantes no nos colocan las conclusiones, solicitamos que ustedes coloquen conclusiones mínimo 2 y máximo 8 líneas. Una vez realizada pues esta actividad, el estudiante debe entregar un documento correspondiente a lo que es el anexo 3. De igual manera hemos visto que hay muchas preguntas frente a si lo subo en Word o en PDF porque hemos tenido dificultades. Cualquiera de los dos documentos se puede subir. Entonces ustedes pueden subirlo en Word o en PDF. No hay ningún inconveniente. Este se debe subir en el entorno de evaluación en el recurso titulado Unidad 3, Tarea 4, en donde aparece reacciones químicas y ustedes encuentran ahí también lo que es la rúbrica de evaluación y entrega de la actividad. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Bueno, vamos a la parte ya del ejercicio como tal. Conceptos fundamentales de constantes de acidez. Antes de iniciar el ejercicio, sí es importante que tengamos listo un cuaderno, el lápiz, la calculadora y la tabla periódica con la que hemos venido trabajando en todas las actividades de química general. Entonces, si quieren, podemos dar unos segundos para que ustedes alisten cuaderno, lápiz, calculadora y tabla periódica. Les agradecemos a todos los participantes que están en la actividad de hoy. El día de hoy tenemos 61 participantes y esperamos pues tener un poco más. Bueno, con respecto a lo que es el potencial de iones hidrógeno, entonces nosotros hablamos de pH. El pH corresponde a esa definición que acabo de mencionar, potencial de iones hidrógeno. Este potencial de iones hidrógeno lo que me permite a mí es medir el porcentaje de acidez o alcalinidad de una solución. Es decir, qué tan ácido o qué tan básico puede estar una solución. Se ha definido como la concentración de los iones hidrógeno. De la misma manera, pues nosotros podemos hacer el cálculo hacia la parte de la concentración de los grupos hidroxilo, correspondiente pues a lo que son la concentración de iones hidrógeno tal como ustedes la observan. ¿Listo? Esa concentración de iones hidrógeno puede estar enmarcada en el H más o ya si lo tenemos asociado pues al H3 o más. La fórmula como tal pues la hemos venido recalcando, ya el día de ayer en la web se trabajó. El pH corresponde a menos el logaritmo en base 10 de la concentración de los iones hidrógeno, que es algo que ustedes deben tener claro. Esta escala como tal está representada en una constante correspondiente a lo que es la ionización o el equilibrio presentado por el agua,
la cual al disociarse genera que esa constante corresponde a la disociación de los iones hidrógeno por la concentración de los grupos hidroxilo, la cual en la escala de pH corresponde a 10 a la menos 14. Es algo que es importante que ustedes tengan claro. La escala inicia desde el 0, pero llega hasta el valor 14, teniendo en cuenta que el agua es la sustancia más pura que podemos encontrar, la cual va a tener pues una concentración de iones hidrógeno correspondiente a ese valor de 7. Igual la constante de disociación está conocida como el producto iónico del agua, que equivale a un 10 por 10 a la menos 14. Teniendo en cuenta que esa suma de los dos equivalen a ese valor de 10 a la menos 14, la concentración de los iones hidrógeno corresponde a 10 a la menos 7 y la concentración de los grupos hidroxilo correspondería también a 10 a la menos 7. Lo que nos indica es que la suma de estos dos finalmente será 10 a la menos 14. Sacando pues esa concentración, pues tendríamos que el menos 14 o el 14, más, para que quede un poco más claro, el 14 correspondería a menos el logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno menos la concentración de los grupos hidroxilo, exacto a lo que es el logaritmo tal como aparece en la fórmula. Pero si ya vamos a la parte referente al pH, pues tendríamos que el pH más el pOH va a corresponder a 14. Profe Marcela, ¿alguna pregunta? Profe, no, de mi parte no. Ah, es que le vi que levantaste la mano. Qué Ah, pena. es que la tengo desde hace ratito ya la bajé. Qué pena Disculpa, profe. contigo. Bueno, No, sí. bueno, con respecto a lo que es la escala de pH, pues es importante que tengamos claro que nuestra escala, pues como tal, como la imagen lo muestra, inicia en 0 en concentraciones muy bajas correspondiente, por ejemplo, al ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es una solución que vamos a encontrar a nivel de laboratorio y vamos a tener la escala hasta 14 correspondiente pues a 1 molar correspondiente a lo que es el hidróxido de sodio. En esta escala ustedes van a encontrar lo que es el valor o un pH neutro que corresponde dentro de la escala a lo que es pues el agua, pero pues en realidad depende también del tratamiento que se le haya hecho y de las plantas de tratamiento de agua, porque la disociación pues puede variar muy mínimamente, pero puede existir esa variación. Aquí nos aparece pues la sangre humana. En la sangre humana pues vamos a encontrar un valor de pH correspondiente a lo que es la sangre venosa entre 7,35 y 7,45. Pues muy cercano a la neutralidad, podríamos decir que ese valor corresponde a un valor ligeramente básico, más no a un valor neutro. Igual hay algunos ejemplos dentro de los cuales podemos encontrar la saliva, la leche, en valores ácidos. Si ustedes observan en la gráfica, pues están por debajo de 7. Algunas sustancias como el café, que van a tener valores en 5, entonces estos valores son considerados ácidos. Algunas sustancias que utilizamos normalmente, como el vinagre, que tiene un pH de 7, el jugo de limón, que tiene un pH de 2, y algunos jugos gástricos que más o menos estamos hablando de un pH de 1,5 a 2. Hacia la parte básica vamos a encontrar algunas soluciones de amonio, donde nos marcan unos pHs superiores al 7, es decir, pHs básicos. Estamos hablando directamente, por ejemplo, de una solución de amoníaco, pH 12, y de la misma manera encontramos que existe otra interpretación para que ustedes lo tengan claro. Las sustancias ácidas, ¿cierto? Van a tener valores en concentración de iones hidrógeno inferiores a un valor de 1,0 por 10 a la menos 7, lo que indica que el pH va a ser inferior a 7. En el caso de las soluciones básicas, el valor va a corresponder a un valor superior a 1 por 10 a la menos 7, lo que me indica que el pH va a tener un valor superior a 7. Entonces, esto nos va a dar una explicación de si la solución es ácida o la solución es básica. En caso de que el pH sea inferior a 7, la solución es ácida. Y en el caso de que el pH sea superior a 7, entonces la solución va a ser básica.
Las soluciones que marcan una concentración de iones de hidrógeno iguales a 1 por 10 a la menos 7 van a tener un pH de 7. Y como les decía, en este caso corresponde a el agua. Bueno, pero ¿cómo se mide el pH? Y es una pregunta que todos pues debemos tener claro. El pH pues nos va a permitir a nosotros determinar si la solución o el pH está definido si la solución es acuosa. Entonces vamos a encontrar pHs en donde vamos a tener pHs neutros correspondientes al agua, pero también vamos a tener pHs inferiores a 7 en donde vamos a encontrar lo que son los pHs ácidos. En el caso de la gráfica que ustedes observan, si la solución es ácida, pues nos va a marcar este color rojo, es decir, que nosotros vamos a tener la gama de los rojos hacia la parte ácida y superiores a 7 vamos a tener esta gama de los colores azules, como lo ven en esta imagen. Esta imagen corresponde a un papel indicador en el laboratorio correspondiente a lo que es el papel tornasol, en donde nosotros utilizamos para identificar si la solución es ácida, es decir, que si el papel nos colorea de color rojo, va a ser ácida y si el papel colorea de color azul, va a ser básica. Algunos ejemplos de esta gráfica. En el caso del pH 7, pues vamos a encontrar el agua. Hacia pH 6 vamos a encontrar, por ejemplo, la leche. pH 5 vamos a encontrar, por ejemplo, el café. pH 4, el tomate. Muchos pensaríamos que el tomate no es ácido, pero si vamos a medir y hacer una medición del pH del tomate, nos va a figurar dentro de la parte ácida. El pH 3, la soda, algunas gaseosas. En el pH 2, el jugo de limón. Entonces vamos a encontrar acá ese pH tan bajo y algunos ácidos estomacales que van a encontrarse, por ejemplo, en lo que son el ácido clorhídrico que vamos a tener a nivel de nuestro estómago. Igual encontramos las baterías dentro de este proceso de las baterías de carro, las baterías que nosotros comúnmente usamos, las pilas van a tener pHs ácidos. De la misma manera, hacia la parte básica, pues como les mencionaba, pues la sangre nos figura como con un pH de 8, sin embargo, pues la sangre de nosotros tiene un pH entre 7,35 y 7,45, lo que nos indica que es un pH ligeramente básico. La clara de huevo, la albúmina específicamente, que es la proteína, nos va a figurar dentro de lo que es un pH 9. Vamos a encontrar algunas píldoras estomacales, aquellas que utilizamos normalmente para contrarrestar lo que es la acidez estomacal o algo que conocemos como la gastritis, dentro de los cuales vamos a encontrar la milanta. Entonces, esas píldoras estomacales o el omeprazol, algunas sustancias, van a contener un pH de 10. Una solución de amoníaco a nivel de laboratorio, un pH de 11. El jabón que nosotros utilizamos, un pH de 12. Soluciones a nivel de lo que es limpiadores de tuberías que van a tener pHs demasiado básicos correspondientes a pHs demasiado alcalinos, como lo ven en la gráfica, con pHs de 14 y 13. De igual manera, a nivel de laboratorio vamos a encontrar que estas determinaciones de pH pueden encontrarse o pueden determinarse con esto que son los papeles indicadores o papel de tornasol y este que es el indicador de pH que aquellos que hayan asistido a nuestras sesiones presenciales lo hemos utilizado para poder determinar el pH. Entonces, este es un papel indicador de pH muy común utilizado a nivel de laboratorio. Bueno, hablando de la constante de disociación de los ácidos, tenemos que tener claro que pues esa constante corresponde al K sub A. Ese K sub A solamente lo vamos a determinar cuando los ácidos se encuentran en disolución, presente en la constante de equilibrio. Esta constante de equilibrio está asociada directamente a lo que es la reacción conocida como la disociación del ácido. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a tener pues mi ácido puede, recordemos algo que tenemos claro frente a lo que son los ácidos. Acuérdense que tenemos ácidos que son de tipo hidrácido y ácidos de tipo oxácido. Esos ácidos de tipo hidrácido pues nos van a permitir la disociación, es decir, que yo voy a tener mi carga positiva correspondiente a los iones hidrógeno
y la carga pues correspondiente, la carga negativa correspondiente pues al complemento que hace parte del ácido. Ejemplo, el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico, el ácido bromhídrico. Entonces, en este caso, pues la disociación me va a permitir separar las cargas negativas y las cargas positivas que tengan dichos ácidos correspondientes a ese proceso de disociación. Cuando los ácidos se encuentran en disolución, es decir, pues están mezclados con agua, presentan una constante de equilibrio de una reacción conocida como la disociación del ácido. Esa disociación del ácido que corresponde a esta constante del K sub A es igual a la concentración de los productos. En esa concentración de los productos, pues tenemos que tener claro que la disociación del ácido como tal va a tener directamente la separación de los iones hidrógeno y pues su complemento, que en este caso tendrá asociada directamente la parte cargada negativamente, sobre la concentración total del ácido. Eso es lo que se conoce como la constante de disociación. En este caso, pues es lo que necesitamos conocer claramente para que ustedes puedan realizar sus ejercicios. Entonces, esta constante disociación va asociada directamente a lo que son los ácidos débiles. En el caso de los ácidos débiles, vamos a hablar del ácido acético, vamos a hablar del ácido fórmico, vamos a hablar directamente de lo que es el ácido glutámico y algunos ácidos que ustedes van a poder identificar. Bueno, algunos ejemplos de un ácido débil. Pero antes de entrar a esta parte del ejemplo, quisiera de pronto hacer una explicación clara de lo que es un ácido débil y un ácido fuerte. Los ácidos fuertes corresponden a aquellos ácidos que nosotros manejamos normalmente y que se forman gracias a la unión de los iones hidrógeno con elementos directamente de la tabla periódica. Me explico. Si yo hablo del ácido sulfúrico, pues este ácido es un ácido de tipo oxácido que se reacciona gracias a la formación o a la unión del agua pues, directamente con el azufre. Este me genera o me produce lo que es el ácido sulfúrico. Y cuando yo digo ácido sulfúrico, yo ya estoy hablando de un elemento químico de la tabla periódica. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener un ácido de tipo fuerte. En el caso de los ácidos de tipo débil, pues estos ácidos tienen una nomenclatura un poco diferente. ¿Por qué? Porque están asociados a ácidos que son ácidos directamente de tipo orgánico. ¿Qué significa orgánico? Que están formados por átomos de carbono. Recordemos pues que el átomo de carbono tiene sus 4 enlaces, es decir, este tiene una estructura de tipo tetravalente, pero pues esta nomenclatura me da nombres que en realidad no corresponden a algún elemento de la tabla periódica. En este caso, por ejemplo, el ácido benzoico. Si vamos a mirar benzoato, benzoil, esto no existe a nivel de la tabla periódica, lo que me indica a mí que esto es un ácido de tipo débil. No sé, quisiera que algún participante me dijera si quedó claro. La verdad no entiendo nada. Bueno, te voy a volver a explicar. Si yo hablo de algún ácido que está asociado a algún elemento de la tabla periódica, yo creo que todos ya hemos identificado los elementos de la tabla periódica. Si yo te digo que el ácido bromhídrico, el bromo pertenece a un elemento de la tabla periódica, ¿cierto? Sí, profe. Pues eso se Entonces, supone. entonces ese ácido como tal es un ácido de tipo fuerte. ¿Listo? Entonces, si yo hablo del ácido clorhídrico, el cloro corresponde a un elemento de la tabla periódica. ¿Sí? Profe, o sea que los ácidos que pertenecen a la tabla periódica son ácidos fuertes, los que Sí, están señor. O sea, en en ese una caso, disolución en una disolución. Entonces, si yo hablo del ácido fluorhídrico, ¿será un ácido débil o un ácido fuerte? fuerte. Débil. Fuerte porque estoy hablando del flúor, ¿cierto? Entonces, yo Sí. tendría en ese caso un ácido fuerte. Esta parte que yo voy a explicar corresponde a lo que son los ácidos débiles.
Un ácido débil tiene otro tipo de nomenclatura porque corresponde a lo que es la parte orgánica. La parte orgánica me va a dar nombres muy diferentes porque van a depender del número de átomos de carbono. ¿Eso está claro? ¿Sí? Profe, ¿me vuelve a explicar, por favor? Qué pena. Bueno, Profe, bueno, necesitamos que quede claro la importancia y la disociación de los ácidos, pero es importante también que ustedes entiendan la diferencia entre lo que es un ácido débil y un ácido fuerte. Voy con algunos ejemplos de ácido fuerte. Ácido fuerte es el ácido clorhídrico. Cuando yo hablo del cloro, yo estoy hablando directamente de un ácido que se ha formado con algún elemento de la tabla periódica. Entonces, ácido clorhídrico. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señora, pero hay una pregunta. Usted dice que el ácido tiene que ser formado con un elemento de la tabla periódica, o sea que el ácido se puede formar con un elemento que no esté dentro de la tabla periódica. No, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos dos tipos de nomenclatura, la química inorgánica y la química orgánica. Orgánica, ok. Ok, entonces cuando hablamos de la química inorgánica nos vamos con elementos directamente de la tabla periódica, pero si nos vamos con algunos compuestos de química orgánica, pues los nombres ya no van a depender de la tabla periódica. ¿Sí? profe, ¿y el ácido láctico? Exacto, eso es lo que quiero que miremos. Digamos que el ácido láctico, yo quisiera que tú me dijeras, ¿el ácido láctico será de tipo débil o de tipo fuerte? ¿Corresponde a algún elemento de la tabla periódica? No, pero ese es débil. No, Ok, profe, ácido entonces débil. como el nombre no Débil. sale, exacto, como el nombre no sale de ningún elemento de la tabla periódica, este es un ácido de tipo débil. Perfecto. ¿Quedó claro? Sí, profe, Sí, gracias. señora. Bueno, y si les digo, por ejemplo, el ácido sulfúrico, ¿será orgánico o será inorgánico? Es orgánico. Orgánico. Es sulfúrico, Inorgánico. Ah, no, sulfúrico ok. inorgánico. Eso no es Y si inorgánico. es, listo, entonces ya tenemos una diferencia en lo que es un ácido débil y un ácido fuerte. Entonces, cuando es inorgánico, es un ácido fuerte. Cuando es orgánico, es un ácido débil. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, entonces, por ejemplo, si a mí me cae una gota de ácido clorhídrico en la piel a nivel de laboratorio, es un ácido fuerte. Su quemadura, pues, es mucho más grave que si me cae una gota de ácido acético, que es un ácido débil. ¿Por qué? Y un Pues que vinagre. exactamente, porque químicamente son muy diferentes. Uno tiene esa característica de ser un ácido fuerte y el otro tiene la característica de ser un ácido débil. ¿Hasta ahí está claro? Ahí sería por su alta concentración, profe. Por el No, poder de porque disociación que son de tiene. diferentes orgánicos e inorgánicos, me imagino, ¿no? Yo, o sea, Por el, si perdón, disculpen, qué pena. Si es vinagre, o sea, es un ácido natural, digo yo. es orgánico, es orgánico. Entonces, pues la reacción como tal, pues no es tan fuerte, porque pues viene de la reacción que tienen los átomos de carbono y la unión que ellos están generando. ¿Listo? Hagamos otro ejemplo para ver si quedó claro. Ácido fluorhídrico, ¿será un ácido débil o será un ácido fuerte? Es fuerte, es Es inorgánico. fuerte, es inorgánico, perfecto. Profe, perdón, todos los ácidos que traen los alimentos serían ácidos débiles, ¿sí? Sí, señor, en Ah, general sí, porque si hablamos del ácido benzoico, es un ácido débil, si hablamos, por ejemplo, del ácido acético, es un ácido débil, si hablamos de algo que ustedes han escuchado, el ácido cítrico, ¿en dónde lo encontramos? en las En los naranjas, creo. limones, en las toronjas. Entonces eso, exacto, eso es un ácido débil, entonces a Ah, eso es a lo que vamos a directamente hablar para poder hacer nuestros ejercicios. ¿Listo? ¿Quedó claro? perfectamente claro, Sí, profe. señora. Bueno, Perfecto, entonces profe. vamos con el primer ejemplo.
la concentración directamente asociada a lo que es un ácido débil y esa determinación de esa constante de acidez. Entonces, el ejemplo 1 que nosotros hemos colocado para el desarrollo de nuestros IPAs dice, determine la constante de acidez de una disolución acuosa de ácido benzoico. Ácido benzoico, ¿débil o fuerte? Débil. Débil. No, Ya ustedes logran identificar si el ácido es débil o el ácido es fuerte. Entonces, el ejemplo está asociado directamente a lo que es el ácido débil. Dice que la concentración es de 0.1 molar. Ya sabemos calcular concentraciones. Entonces, ese 0.1 molar. Y dice que genera un pH de 2.68. Nos está preguntando su grado de ionización y el porcentaje de ionización. ¿Listo? Entonces, estos ejercicios los hemos trabajado y los hemos desarrollado con el fin de que ustedes entiendan cómo se van a desarrollar los ejercicios de la tarea número 3 de la tarea número 4 en el ejercicio número 3 para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios que tienen pendientes. Recuerden que cada estudiante debe elegir una letra diferente para que no tengamos inconvenientes al momento de calificar. Entonces, en este caso, pues se va a plantear la ecuación de equilibrio. Esto ya lo hemos trabajado en la primera parte. Profe, Entonces, una pregunta, qué pena interrumpirlo. señora, Esa ecuación que usted tiene ahí que va a explicar, ¿es la misma que tenemos, o sea, la misma o casi igual a la que tenemos en la actividad? Por lo menos yo soy la letra A. ¿y cuál es tu ácido? Mi ácido es ácido láctico. Entonces no es la misma, porque en este ejemplo lo que vamos a hacer es el ácido benzoico. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo quiero saber. Usted ahorita va a hacer un ejemplo de Voy a la que hacer yo el le... ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con el ácido benzoico para que ustedes miren. ¿Listo? Listo. Bueno, Gracias. entonces vamos a mirar la ecuación como tal para que lo quede claro. ¿Qué es lo que sucede con la estructura del ácido benzoico? Les estoy indicando a través de la diapositiva pues la concentración o la cantidad de átomos que tiene este ácido benzoico. En este caso vamos a tener 7 átomos de carbono. Aquí en este caso pues encuentran ustedes 5 átomos de hidrógeno, pero vamos a encontrar uno adicional y los átomos de oxígeno, que en este caso serían 2. Cuando se hace el proceso de disociación, si ustedes recuerdan lo que es el grupo carboxilo, el carboxilo corresponde al COOH, es decir, ese grupo orgánico que nosotros identificamos cuando hablamos de la parte básica, cuando hablamos de la parte ácida débil. Entonces, lo que nos va a permitir es que nosotros hagamos la disociación y separemos solamente uno de los hidrógenos. Esa separación del ion hidrógeno me va a permitir que los otros hidrógenos permanezcan unidos al átomo de carbono. ¿Por qué tienen que permanecer unidos? Porque el carbono como tal tiene una estructura de tipo tetravalente y pues él tiene que completar sus 4 enlaces. Vamos a encontrar lo que es las cargas positivas, que en este caso corresponde a la concentración de iones de hidrógeno, y el resto de la molécula va a tener pues esa carga negativa que va a ser ese proceso o esa formación de ese producto. Al calcular la constante de disociación, vamos a tener en cuenta estas dos concentraciones que son las de los productos y lo vamos a dividir sobre la concentración directamente del ácido. Esta pues es la concentración asociada al ácido en general. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? O sea que la constante va a ser la multiplicación de las concentraciones a nivel de los productos sobre la concentración del ácido. ¿Quedó claro? Profe, o sea que hay que realizar el balanceo de la ecuación. Tenemos que hacer primero la fórmula como tal, la ecuación de equilibrio para poder hacer la determinación. Eso sí es importante que lo tengan claro. ¿Listo? Pero si yo multiplico lo Recuerden, de arriba y lo divido con lo de abajo, me va a dar 0.
No, 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 no. No, porque vamos a tener la constante. Por eso este es un ácido débil, porque va a tener una constante que vamos a calcular. ¿Listo? Bueno, ¿cómo determinamos la concentración de iones de hidrógeno, que es este valor que ustedes necesitan calcular? Esto es lo que vamos a calcular según los ejercicios que ustedes van a hacer. Recordemos que la fórmula del pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno, ¿cierto? Si yo hago esta aplicación, es decir, yo calculo este valor, ese valor va a corresponder a 2,68. Cuando yo le aplico a nivel de la calculadora el antilogaritmo, es decir, yo voy a coger para calcular esta concentración, porque yo ya tengo este valor de pH. Aquí en el ejercicio a ustedes ya se les dijo que el pH corresponde a 2,68. Eso significa que este pH como tal es 2,68. Lo que necesitamos calcular es esta concentración de iones de hidrógeno que ustedes van a encontrar acá en la fórmula. ¿Cómo lo van a hacer? En la calculadora ustedes colocan el shift log en base 10. Al colocar shift log en base 10, pues van a aplicar el antilogaritmo. Cuando ustedes aplican el antilogaritmo, les va a salir este valor que es en exponencial. Ese valor en exponencial corresponde a la concentración de iones de hidrógeno. ¿Qué queremos que ustedes comprendan? Que esa concentración de iones de hidrógeno siempre les va a salir en términos de exponencial. Es decir, 2,5 por 10 a la menos 3, 1,3 por 10 a la menos 2, dependiendo de qué, del valor del pH. ¿Quedó claro hasta ahí? Buenas noches, profe. O sea, una pregunta. Ahí estamos Señor. despejando. Se estaría despejando H, ¿sí? Sí, El estaríamos hidrógeno. despejando H, sí señor, de la fórmula. Estaríamos haciendo un Sí. despeje del H de la fórmula. ¿Listo? Si yo Para tengo, aplicar el antilogaritmo. recuerden que esto corresponde a menos el logaritmo de la concentración de los iones de hidrógeno. Si esto en este caso, pues está a este lado, al despejar la fórmula quedaría este que es el logaritmo en base 10, quedaría el 10 y aplicado al menos pH, que sería el valor que nosotros tenemos. Pero pues matemáticamente a nivel de la calculadora sería aplicar el shift log y eso me va a dar el antilogaritmo, que es lo que yo necesito calcular. Ah, o sea, ¿Cierto? despejamos para sacar el antilogaritmo. Sí, señor. Ah, ok, vale, muchas gracias. Hasta ahí ¿Y por estamos qué bien. tiene que ser 10? Nosotros tenemos dos que son el logaritmo natural, que corresponde a otros valores que se van a calcular, pero en el caso de la escala de pH va a ser basado en el logaritmo en base 10. ¿Por qué? Porque pues la fórmula en realidad está asociada directamente a la relación que tienen la concentración de los ácidos y la concentración de las bases en ese base 10. Profe, ¿será que usted nos puede hacer un favor de mostrarnos esto en la calculadora virtual, cómo aplicarlo, por favor? Esa Ah, formulita. ahí sí Profe. tengo un inconveniente porque yo no bajé la calculadora virtual. No sé si de pronto en el chat la profe Alejandra me pueda colaborar con eso. Es que esa Profe. sí no la tengo descargada. Profe, Señor, ahí me da 2,089 por 10 a la menos 3. ¿qué te da? El resultado de pH. 2,0892961 por 10 a la menos 3. Y a usted le da 2,5. Ahí, Tú le ahí. aplicaste antilogaritmo en base 10, no antilogaritmo natural. No, no. Shift log menos Log sin nada. 2,60. Sin nada. Al 2,68. Menos 2,68. No, menos 2, así como está acá, ¿sí? Sí, así, así. ¿Y cuánto te da? 2,089. O sea, tendríamos que Profe, mirar a mí cómo también tienes me da lo configurado. mismo. ¿También te da lo mismo? Bueno, de pronto fue Profe. un error acá, Sí, pero igual ojo. también. A ver, Profe, qué pena escúchame, interrumpir. señora. Por ahí por donde estamos escribiendo,
le compartí el link de la calculadora, digo, pues sí, si lo puede, Ah, si lo ok, quiere abrir. listo. Listo. Bueno, de pronto pues algún error acá al colocar el valor nos dio 2,5 por 10 a la menos 3. Si a ti te está dando 2, ¿qué? 0,65. 2,089 y varios números. 89. ¿Y la exponencial? 10 a la menos 3, así. Ah, ok, o sea que de pronto fue un error de Sí, nosotros en la 10 a la aproximación del valor. ¿Listo? Pero sí, si tú le aplicas el shift log, te da el valor que corresponde a esa concentración de iones hidrógeno. ¿Listo? Ok. Bueno. En este caso, pues esa concentración de iones hidrógeno va a corresponder directamente al mismo valor del benzoato. El benzoato pues va a ser la sal correspondiente a la reacción que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros ya hemos calculado ese valor, vamos a hacer la tercera parte. Esa Profe, tercera parte, señora. profe, es que en el ejercicio anterior le faltó fue el menos. No es que esté mal calculado, sino que faltó el negativo. ¿A mí me faltó? Faltó, es a 10 a la menos 268. Ah, ok, listo. Eso que no les está dando en la Ah, calculadora. ok, listo. Para que tengan Bueno. Muchas gracias por la colaboración. La idea es que de verdad ustedes hagan la revisión, vayan haciendo el cálculo y vayamos mirando a ver cuál es el error. ¿Listo? Bueno, como les decía, pues aquí vamos a hacer la determinación de la especie sin disociar. Es decir, que yo voy a tener mi ácido como tal. Es cuando yo no hago la disociación. ¿Listo? Ese valor va a corresponder a la concentración que yo tengo. El ejercicio como tal les da a ustedes la concentración. Les dice que la concentración es 0,1 molar. Entonces vamos a ubicar ese valor de la concentración para cada una de las letras que ustedes tienen. Colocan la concentración que tienen y el valor que están calculando cuando hacen el ejercicio anterior, es decir, cuando están haciendo la parte anterior. Entonces, esa concentración de iones hidrógeno que están calculando es la que yo voy a utilizar para hacer ese proceso de disociación, es decir, para la especie que está sin disociar. Cuando hago ese proceso, pues lo que hago es hacer la resta y eso me va a dar este valor. Este valor va a corresponder a la especie sin disociar. Al tener ese valor de la especie sin disociar, va a ser la parte referente a lo que son los reactivos, es decir, cuando yo tengo la fórmula, la ecuación inicial, voy a tener directamente lo que es el ácido, entonces voy a tener la concentración, que es lo que nos acabamos de calcular, esa concentración de la parte ácida con la concentración de la parte básica me va a generar esa multiplicación dividido entre la concentración o el valor que tengo de la especie sin disociar. Eso es lo que corresponde a la constante de disociación del ácido como tal. Entonces, yo cojo el valor que me dio anteriormente, lo multiplico y lo divido en esta constante o en este valor sin disociar. No en una constante, sino en el valor sin disociar. Al hacer ese procedimiento, pues nos va a quedar directamente el valor de la constante. Estos valores de la constante, pues están directamente asociados o están relacionados pues con tablas que ustedes van a encontrar por internet y que pueden comprobar su resultado, porque en realidad son constantes como el nombre lo indica, en donde si yo miro la tabla y dice el ácido benzoico, la concentración al 0,1 molar, ¿cuál es la constante de disociación? Pues les debería aparecer este valor. Sin embargo, pues la idea es que nosotros aprendamos a hacer el ejercicio y podamos hacer el cálculo. ¿Alguna pregunta? Y el ejemplo ahí con la calculadora. Ah, ya vamos para allá. Entonces, el siguiente punto dice los grados de disociación. Cuando hablamos de los grados de disociación, van a ser las especies disociadas sobre la concentración inicial del ácido. Esa concentración inicial del ácido, el ejemplo como tal lo está indicando, que es 0,1 molar. Pero las especies disociadas fue el valor que nosotros calculamos anteriormente.
Entonces, ese lo hicimos desde el primer ejercicio, me devuelvo un poco. Entonces, esta concentración que nosotros calculamos es la que nosotros vamos a utilizar para posteriormente hacer el ejercicio correspondiente a los grados de disociación. Entonces, si yo tengo las especies disociadas, esa concentración corresponde al 2.5 por 10 a la menos 3 sobre la concentración inicial del ácido que el enunciado les está dando. Si en este caso fuera 0.2 molar, pues yo voy a colocar aquí 0.2. Si de pronto alguno de los ejercicios les dice 0.05 molar, pues aquí colocaríamos 0.05. Y eso pues lo desarrollan ustedes en la medida que tenga su letra y que hayan identificado la letra que van a trabajar. Entonces, haciendo esa división, pues me va a dar directamente los grados de disociación, que en este caso, aplicándolo ahí en la calculadora, les da 2.5 por 10 a la menos 2. Ahora, el porcentaje de disociación, ese 2.5 por 10 a la menos 2, pues lo vamos a multiplicar por 100 y me va a salir el porcentaje de disociación. Acuérdense que porcentaje significa 100. Ya habíamos hablado directamente de lo que eran las soluciones. Habíamos hablado de porcentaje peso a peso, peso volumen, 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 hablando de porcentaje. Y todas las fórmulas que teníamos de soluciones, pues nosotros las multiplicábamos por 100. En este caso, pues vamos a coger ese valor que nos da de los grados de disociación y lo vamos a multiplicar por 100 para sacar ese porcentaje de disociación. No sé si quedó claro. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No, profe. Pues en realidad no es tan complicado. Gracias, Mary, por tu participación. En realidad no es tan complicado. Calcular este porcentaje y calcular ese grado de ionización que pueden llegar a encontrar referente a lo que son los ácidos débiles no es complicado. Si les parece, vamos a hacer este otro. Esto es otro ejemplo que tenemos referente a lo que es otro ácido débil para calcular o determinar esa constante de acidez en una solución acuosa de ácido fórmico. Ya ustedes identifican, fórmico, ¿corresponde a algún elemento de la tabla periódica? No, profe. O sea que sí, es un ácido débil, ¿cierto? Sí, señora. O sea que corresponde a un ácido débil. Sí, Sí, señora. claro. Listo. Perfecto. Entonces nos dice que la concentración es 0.10 molar y que tiene un pH de 2,38. Entonces vamos a ir haciéndolo paso a paso a ver cómo nos da. ¿Les parece? Sí, profe, me parece bien. Bueno, listo. Entonces vamos a tener aquí, empecemos paso a paso. Ustedes pueden ir escribiendo ahí en su cuaderno. Como les digo, estos son de los ejercicios más sencillos que tenemos en la parte química. No tiene mayor complicación. Determinar lo que es un ácido, determinar lo que es una base. Yo sé que no es tan complicado si yo hablo directamente de algunos ácidos débiles o algunos ácidos fuertes. Uno ya podría identificar claramente quién es el que hace este poder de disociación para poder determinar la constante como tal. Entonces, miremos la ecuación. Entonces, vamos a tener esta que es la fórmula directamente de lo que es nuestro ácido fórmico. Ese ácido fórmico pues va a tener esa separación del ion hidrógeno que corresponde a ese hidrógeno que va a tener con el grupo carboxilo y el resto pues va a quedar igual. Si ustedes observan, solamente separó un hidrógeno. ¿Esto está claro? ¿Sí? No mucho, profe, no le entiendo muy bien cómo se para ahí. Bueno, mira la fórmula como tal. ¿La observas? Sí, señora. El único hidrógeno que yo puedo separar es este que yo tengo aquí al comienzo. ¿Lo observas? Entonces, este es el que va a generar esa carga positiva y el resto de la fórmula que yo voy a generar o que voy a tener va a generar la carga negativa. ¿Ahora sí? Sí, señora, ahora sí, gracias. Ok, listo. Entonces tú vas a tener esa Ven, ¿eso siempre se disociación aplica a todos los pHs? a todos los ácidos débiles. Ácidos débiles.
Y si me Y voy si a es, las y si es bases uno débiles, fuerte, no, si es fuerte, la disociación es casi al 100%. ¿Qué significa? Que yo separo totalmente los hidrógenos. Me explico. Si yo tengo el ácido clorhídrico, que es HCl, ¿cierto? Solamente ácido clorhídrico, porque tengo el cloro unido al hidrógeno, pues yo separo el hidrógeno y separo el cloro. ¿Hasta ahí está claro? Se separa totalmente el hidrógeno. Sí, señor, porque no hay más hidrógenos. Pero si es que si ustedes miran acá, aquí hay más hidrógenos y esos hidrógenos van a permanecer unidos al carbono por las características que tiene el carbono generando lo que son los ácidos débiles. Ahora sí. Estamos hablando de los ácidos débiles, no de los ácidos fuertes. Profe, Señora. buenas noches, profe, ¿cómo está? Profe, los ejemplos también, por ejemplo, sirven para el ácido láctico. Exacto, es lo mismo. Tú miras la fórmula del ácido láctico y la vas a colocar acá. Cuando colocas la fórmula del ácido láctico, solamente vas a separar un hidrógeno y el resto de la fórmula pues va a ser la carga correspondiente a la carga negativa que va a tener pues esa disociación de ese ácido. ¿Listo? Bueno, profe, Profe, muchas qué gracias. pena si no recibí bien la explicación. ¿Por qué separamos nomás un solo hidrógeno? Un solo hidrógeno porque solamente se separa el hidrógeno que hace parte del grupo funcional. En este caso, el grupo funcional carboxilo, que es el COOH, ¿cierto? Que corresponde al ácido débil, solamente va a permitir separar ese hidrógeno que está siendo parte del grupo funcional. Por eso es débil. Ah, ya, listo, profe, gracias. ¿Sí? Entonces, les voy a poner algunos ejemplos de ácidos débiles. Ácido fórmico, débil. Ácido benzoico, débil. Ácido acético, débil. Ácido glutámico, débil. Ácido aspartico, débil. ¿Lo ven? Todos estos ácidos son débiles, es decir, que solamente Perdón, cuando... profe. Dime. O sea, todos los ácidos fuertes son los que están con elementos dentro de la tabla periódica. Perfecto, Y sí, los son los señor. que no están. Exacto, Gracias. corresponden a la otra nomenclatura. Sí, señor. ¿Listo? Si yo les digo ácido sulfúrico, ¿débil o fuerte? Fuerte. Y muriático. Y muriático. Ácido muriático es el mismo ácido clorhídrico, lo que pasa es que ese es el nombre Sí. comercial. Sí, gracias. Es el nombre comercial. ¿Listo? Pero si les digo, por ejemplo, el ácido bromhídrico. Fuerte. Fuerte, entonces separa totalmente los hidrógenos. Si les digo, por ejemplo, el ácido fosfórico. Fuerte también. Exacto, entonces hace una disociación completa y no va a suceder como ocurre acá, sino que yo voy a poder separar todos los hidrógenos. ¿Quedó claro? Sí, señora. Señora. Profe, claro. Ustedes van a plantear su ecuación basado en los ácidos débiles. Ya saben que solamente vamos a separar ese ion hidrógeno y que el resto de la fórmula correspondiente a su ácido láctico, ácido fórmico, al benzoico, al que tengan, va a continuar de la misma manera. ¿Listo? ¿Listo hasta ahí? Sí, señora, entendido. Bueno, entonces, Perfecto. como la idea es calcular la constante de acidez, porque esta es la fórmula de la constante de acidez, la idea de ese ejercicio es que ustedes calculen esto, entonces tenemos que tener claro cuál es la concentración de iones hidrógeno y cuál va a ser la concentración de esa parte complementaria, es decir, de esa parte básica que se va a hacer referente a esa disociación sobre la concentración que yo tengo del ácido. Esa concentración del ácido ustedes la conocen con el ejemplo. Estamos hablando de 0.10 molar. Esa ya se les está dando. ¿Qué es lo que necesitamos que ustedes determinen? Estos dos valores. ¿Listo? Volvemos otra vez al ejemplo. ¿Cómo calculo yo ese valor de concentración de iones hidrógeno? Entonces, yo sé que la fórmula general es pH
menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Cuando se aplica esa fórmula, el valor me da 2,38. Ahora, volvemos a lo mismo. A nivel de la calculadora, yo voy a aplicar el antilogaritmo de ese valor, ¿cierto? Y cuando le aplico shift log en base 10, es lo que yo estoy haciendo acá en la fórmula. Al aplicar ese shift log en base 10, me va a dar el valor de 4.2 por 10 a la menos 3. Señora. Salió. ¿No te Ah, ya. salió? ¿Listo? O sea, ese día sale con lo que tenemos que hacer arriba con el pH igual a log. Sí. No se les olvide el valor negativo, ¿no? Porque aquí estamos hablando de menos. Este valor menos. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok, listo. Y ese va a ser el mismo valor del formiato. En este caso, pues es la sal correspondiente. ¿Listo? Entonces, esa concentración de iones hidrógeno va a corresponder a esa misma concentración que yo voy a tener acá. ¿Listo? Ven, tutora, pero si es 16, ¿por qué le pone 20? ¿Dónde hay 16? 4,16. Me da a Bueno, mí. la aproximación que depende de lo que haya utilizado en la calculadora, si lo dejé aproximado o no. Profe, Porque pero lo podemos dejar así, o sea, 4.16. sí, claro, sí, no hay problema. O sea, lo que pasa es que uno configura las calculadoras, pues en matemática uno le enseñan a configurar la calculadora de acuerdo a si aproxima o lo deja así. En este caso, pues nosotros lo dejamos aproximado, o sea, que llegará al valor que sigue, ¿no? Que es 4.2. ¿Quedó claro? Pero si tú lo colocas en 4.16, pues no hay ningún problema. Ok, gracias, profe. Listo. Entonces, recuerden que ese es el mismo valor de este lado. O sea, yo estoy calculando este valor, pero ese es el mismo valor de este. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? Profe, buenas noches. Disculpe una pregunta. Lo que pasa es que se me iba el internet, entonces casi no alcancé a escuchar. ¿De dónde sale ese 2.38? El 2.38 te lo damos en el ejercicio. Míralo. Ah, listo, profe. Y en el ejercicio dan una temperatura. No sé, pues, ¿para qué la usamos? No, no la usamos para nada. Normalmente les damos algunos datos adicionales porque son datos que se utilizan a nivel de laboratorio. Entonces tú tienes datos de laboratorio a 25 grados, datos de laboratorio a 22 grados para sacar esa constante como tal. ¿Listo? Eso es para confundirnos. No. Lo que sucede es que estas tablas, o sea, esto nos van a generar algunas tablas que vamos a encontrar a nivel ya establecidas y van a decir a nivel de laboratorio a 25 grados, a nivel de laboratorio a 35 grados, a nivel de laboratorio a 20 grados, ¿sí? Para que ustedes comprueben. ¿Por qué les digo que pueden comprobar? Porque pues ustedes pueden ir a las tablas, tablas de constantes de disociación de ácidos débiles a 25 grados y les va a dar el valor. Profe, otra preguntita. Señora. Digamos ahí donde usted tiene H, C, Sí, H, acá. ajá. Acá. Por lo menos, sí, por lo menos yo en mi, bueno, en la letra que yo escogí, si en mi ejercicio tengo, digamos, H y C a la 3, sí. H a la 5, sí. O a la 3. O sea, esos valores no importan, no, o sea, no se hace nada, solamente se pone así como usted puso ahí, pH igual a menos low, o toca como es. No, eso no, o sea, eso que tú me estás diciendo es la disociación que tú tienes del ácido. Es decir, que es la ecuación. Entonces, en tu caso me dices, vamos a colocar H más y vas a colocar C, ¿y cuánto me dijiste? ¿C qué? C a la 3, H a la 5. No a la 3 porque no es exponencial, no es a la 3.
Sí, eso. C3, C3, C3H3 O. y O3 menos. Exacto, entonces eso es lo que tú colocas acá. ¿Qué significa eso? Esa es la ecuación de equilibrio que tú vas a tener, ¿listo? Entonces, esto corresponde en ese caso, por ejemplo, al formiato. Esto es la misma concentración de esto. Lo que Ya, haces tú profe. es disociar, hacer esa disociación. Ah, pongo la fórmula así como usted tiene y ya. Sí, señora. Ah, ahora sí, clarísimo, profe. Muchas gracias. Ok. Bueno, tercer punto, para la especie sin disociar. ¿Qué pasa cuando yo no tengo disociación? Es decir, cuando yo no he separado esto. Cuando no se hace la separación de esto. Entonces voy al tercer punto. En este caso yo ya determiné la concentración de iones hidrógeno, es decir, que yo ya con ese valor de pH que me dieron de 2.38, yo ya sé que esa concentración de iones hidrógeno corresponde a 4.2 por 10 a la menos 3. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo la especie sin disociar? Al tener la especie sin disociar, lo que voy a coger es esta concentración que me están diciendo del ácido fórmico en el enunciado que yo voy a desarrollar y le resto el 4.2 por 10 a la menos 3 y me va a dar el valor correspondiente a la especie sin disociar. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a calcular el K sub A? Ese K sub A, pues estos son unos pasos que ustedes tienen que desarrollar, se han dado cuenta. Primero hago la ecuación, luego calculo la concentración de iones hidrógeno, luego tengo en cuenta la concentración del ácido, como en este caso, utilizo ese valor que me dio anteriormente y me va a generar directamente esa constante disociación. La constante disociación, no se les olvide, que corresponde a la concentración que yo tengo de los iones hidrógeno multiplicado por la concentración que yo tengo de la sal, ¿listo? Que es la misma, no hay problema, es la misma, y lo vamos a dividir sobre la concentración de la especie sin disociar, es decir, cuando yo no he separado o cuando no he calculado esa concentración de iones hidrógeno. Aplico la fórmula y me va a dar este valor. Ese valor corresponde directamente a lo que es el valor del K sub A, que es la constante de acidez que yo estoy solicitando calcular. ¿Quedó claro? Sí, profesora. Bueno, listo. Miremos este otro. Este es el ácido acético. Alguien dijo por ahí el vinagre. Entonces aquí tenemos este ácido débil también, el vinagre que nosotros utilizamos normalmente. Nos dice que la concentración es de 0.3 y que el valor es de 2.94 a nivel de lo que es el pH. Nos solicita que calculemos el grado de ionización y el porcentaje de ionización. Entonces, nuevamente, sin ir paso a paso, aquí está la fórmula. Esta es la fórmula del ácido acético. Ustedes ven la fórmula que yo les estaba hablando directamente del COOH, que así las pueden encontrar también y no solamente como las veníamos trabajando. Entonces, lo que se separa es este hidrógeno directamente. Entonces, hace la disociación directamente del ácido y volvemos a lo mismo. La constante corresponde a la concentración de los productos, que va a ser la misma, sobre la concentración directa del ácido. ¿Listo? Si yo tengo pues mi pH correspondiente a 2.94, que lo hemos visto cómo se calcula, simplemente aplico nuevamente en la calculadora el antilog y pues me va a dar este valor correspondiente a 1.15 por 10 a la menos 3. Eso corresponde a la concentración de iones hidrógeno. Y con esa concentración de iones hidrógeno, pues yo ya sé que yo voy a tener una concentración de 0.3 molar, que es lo que me dicen que tengo del ácido, y pues le resto ese valor de 1.15 por 10 a la menos 3, me da la parte referente a lo que es el valor de la especie sin disociar, y luego hago ese valor o esa fórmula de la constante para calcular esa constante correspondiente a la concentración de los iones hidrógeno y a la concentración pues de la sal, dividido en la concentración de la especie sin disociar, y me va a dar directamente el valor de la constante de disociación.
No, no es complicado. O sea, si ustedes miran, son ejercicios muy sencillos. Ahora, ¿cómo calculo yo Buenas noches. Espérame, termino y ya te escucho. Esos grados de disociación, pues simplemente tengo en cuenta ese valor de la especie disociada, es decir, 1.5, 1.15 por 10 a la menos 3, y lo divido en la concentración que me dieron como tal, 0.3. Hago ese proceso y genero el porcentaje de disociación que corresponde al valor que me está dando multiplicado por 100 y me sale el valor de ese porcentaje. Entonces, ahora sí, ¿qué preguntas tienen? Profe, déjamela ver la operación. la Profe, última, lo que por favor. ¿Qué? Pena. Listo. El primero y el Dime. segundo, profe. ¿Cuál Sí, primero? señora, lo que pasa es que quisiera saber, Sí. Te quisiera escucho. saber cómo sacar el resultado del pH mediante la calculadora. No sé cómo sacar el logaritmo. ¿Me podría Ah, explicar, por favor? Lo mismo quería yo, profe, preguntarle, por favor. Ok. Acuérdense que pH Sería corresponde- mediante la calculadora, es que no. Ah, ok. Profe Espérame, Alejandra, qué pena, profe. Un momentico, señora. es que estaba copiando el ejercicio, pero no lo alcancé a terminar. Qué pena. Ok. ¿Dónde te dejo? ¿Acá? Del comienzo, profe, el comienzo. Sí, sí, por favor. Ok, me devuelvo. Profe, buenas noches. Una Sí, señora. pregunta. Sí, señora. ¿El antilog siempre va a ser 10 a la menos 3? Tú le aplicas dependiendo del valor que tengas. No te entiendo mucho. O sea, no 10 a la menos 3. O sea, el valor te va a dar dependiendo del valor que tú tengas de pH. Profe, el ejercicio, el que pasó, profe. El ejercicio Ah, El 3. ejercicio siguiente, profe. Qué pena. Ejemplo ¿El 3? Ah, Sí, perdón. señora. Discúlpeme. Profe, pero de todas maneras queda Acá. grabada esa. Ay, profe, mire, ¿a usted por qué le dio H3 o más? Ah, bueno, lo que pasa es que cuando nosotros hacemos la disociación, lo explicaba desde el comienzo, yo puedo tener concentración de hidrógeno más o concentración de H3 o más. ¿Qué significa esto? Que hay un hidrógeno más, ¿cierto? Entonces, si tú miras, aquí tienes, no es H2O, sino es H3O. Es decir, que yo tengo un hidrógeno más, o sea, H más. Eso es por la disociación del agua que yo estoy haciendo. Profe, ¿Quieres de que todas te maneras queda grabada esta explicación, ¿verdad? Sí, señora, claro, ahí se está grabando. Ah, bueno, entonces no hay problema. ¿Quieres que me devuelva donde hablábamos de esa disociación? ¿O quedó claro? Estoy confundido con ese H3 o Ya más. me voy a devolver. Sí, profe, también que un poco confundido ahí con ese H3 Mira, o más. aquí lo van a encontrar. A ver. Aquí, mira. Esa constante va a ser esto que yo tengo en la escala de pH para determinar pues lo que es la parte referente al equilibrio presentado por la molécula de agua cuando se disocia, ¿sí? Tú sabes lo que es la molécula de agua, es H2O, ¿cierto? Sí, señora. Si Sí, yo le profe. coloco H3O, ¿qué significa? Que tengo un hidrógeno más, Ah, ok. o sea que sería H más, es lo mismo. ¿Te quedó claro? Ya. Venga, tutora, Gracias. en actividad dice que graficar contra el tiempo. ¿Cómo así? Graficar contra el tiempo. Sí. Y No, graficar compañero, hacia eso es No. ejercicio 4. Estamos en sí, contra el ejercicio tiempo. 3. Sí, estamos en el en la tarea 4 del Ah, no, ejercicio eso sí me 3. pica, Sí, perdón. eso no Sí, lo sí. piden.
No, no, Eso no, es aquí no se puede cinética graficar. química. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso Aquí es no más podemos graficar porque aquí lo que estamos es calculando pH y ya. O sea, estamos hablando de la constante y ya. ¿Listo? Sí, sí, listo, listo, listo. Bueno, Bueno, gracias. Profe, yo puedo reemplazar, Atento. colocar H sola o H3 o más, pero con la carga positiva. Sí, con la señor. carga positiva. Cualquiera de Sí, las dos, señor. da Cualquiera de igual. las dos es igual. Sí, señor. Ah, ok, gracias. Esa es la que estaba Ok. Ay, confundida. profe, me confundieron con ese A y ese H más. No, 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 no te confundas. Mira, me devuelvo otra vez. Mira, si tú colocas este valor que yo te estoy señalando acá para la constante, ¿lo ves? H3 o más, ¿sí? Sí, ¿Cómo es la molécula de agua? H2O, ¿cierto? H2. Sí, H2O. ¿Qué significa cuando yo coloco H3O? más. Que hay Que un hay un hidrógeno hidrógeno más. más. Que hay un hidrógeno más, Hay un hidrógeno exacto. más. Hay un hidrógeno más. Entonces, por eso es que el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno es un hidrógeno más. Y si nomás tengo un H más. No pasa nada, es igual. Es igual, o sea, hay Es un igual. hidrógeno más. Es un Ya, hidrógeno ya, más. ya. La Ah, cascarita. bueno, profe. No es una cascarita, es una disociación que se hace de la molécula de agua. ¿Por qué se hace esto? Entiéndame que es que una molécula de agua no reacciona sola. O sea, yo no tengo una gota de agua y en esa gota de agua solo tengo una molécula. Son muchas moléculas reaccionando, ¿sí? Muchas moléculas uniéndose para generar esos enlaces. Entonces, pues por eso es que yo voy a tener ese H3O más. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, revisemos algo. Si yo les digo el tomate tiene un pH de 4, ¿ácido o básico? Ácido. Ácido. Si yo les digo, por ejemplo, que una muestra de orina tiene un pH de 5, ¿ácido o básico? Ácido. Ácido. Si yo les digo, por ejemplo, que el café tiene un pH de 6, ¿ácido o básico? Ácido. Ok. Y si les digo que una muestra de amoníaco tiene un pH de 12, Alcalino. ¿alcalino o básico? ¿Cierto? Alcalino o básico. Cualquiera de las dos. Señora. Ok. Y si hablamos de la molécula de agua, Neutra. neutro. Listo. Perfecto. Entonces estaríamos hablando de un pH de 7. Por favor, apaguemos los micrófonos. ¿Listo? Entonces, pues esto es lo que es el ejercicio que tenemos que desarrollar, el ejercicio 3 de esa tarea 4. Si ustedes miran, no es complicado, es muy sencillo. Solamente es aplicar las fórmulas y pues aplicarlos a nivel de la calculadora para que ustedes puedan hacer esa determinación. Profe, ¿será que usted nos puede mostrar ahí un ejemplo de la calculadora? Espérame a ver, que es que, a ver, por acá estaba, ¿en dónde me colocaron la calculadora? ¿En el chat? En el chat Sí, lo en compartieron. el chat, profe. Profe, la Ok. asistencia. ¿Ya la van a compartir? Esto Asistencia no ya es... la compartieron, profe. Ya la compartieron. Ok. Ya la profe Alejandra la vuelve a compartir. Ella está en el chat, entonces ella les puede compartir la asistencia. Bueno, espérenme a ver si la ubico. No. Pero ya No. vuelvo y se, profe, espere, ya vuelvo y se la envío otra vez por el chat. Gracias, muy amable. Listo, ahí ya la envié. Ok. Acá. Diana, ¿cierto? Sí, señora. Espérame a ver si me carga, porque es que yo no la tengo acá en mi computador, entonces eso es lo que me genera problemas a veces. No, yo creo que ya carga normal. Pues a mí me carga normal. Bueno. ¿Pero quedó claro? Sí, profe, ya un poco claro. Bueno. Sí, profe, quedó claro. Ah, bueno, listo. Si ustedes miran, no está complicado, o sea, hacer esta parte de este ejercicio no es complicado, muy sencillo. No, es que a mí no me carga, mira, ¿sí ves? Tan Ah, raro. ok, ya, parece que sí.
ok. ¿Están viendo mi pantalla, cierto? Espera un momentico. No. No, todavía no. Aún están las diapositivas. Ok, miremos a ver, ya reviso. Me dice que compartiendo pantalla, sí, que ahí está. ¿Ya la ven? No, señor. No, profe, tiene que darle Señora, compartir pantalla, yo creo. O No, tiene sí, que ya. salirse de... Ahí estoy compartiendo la pantalla. No, Voy no a sale. O es salirme. porque, digamos, está en la otra pantalla, más seguro no deja compartir, ¿no será? Ok, ya voy a mirar acá. Ok, espérame un segundo ya. Acá está la calculadora. Listo. ¿Ahora sí? Sí, profe, ahora sí, Ahora ya sí, se mira. profe, ahora sí. Ok, entonces yo le aplico aquí a la calculadora el valor y le digo que el logaritmo, pero en negativo es para calcular el pH menos el logaritmo de 2,63, ¿cierto? Y entonces miren, si ustedes le aplican, entonces eso me da menos 0,16. Ustedes ya saben hacer la parte exponencial, ¿cierto? Ya lo hemos visto desde la tarea, desde la primera tarea. ¿Sí No, o no? pero recuérdenos. profe, qué pena, ¿no nos podía explicar un poquito? Mira, menos, la fórmula es menos logaritmo del valor que yo coloque, 2,63, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe, hasta ahí Señora, sí. Sí, Ok, profe. entonces ahí está el valor y les dan el valor. Entonces esto dice menos 0,16730, ta, 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 ta. Entonces yo lo que voy a hacer es correr las comas, correr el valor para que me dé un valor acá. Entonces eso sería 1 por 1,67 por 10 a la. ¿Cuánto tengo que correr acá? Para que me dé 1,67. A la 4. 1,67. ¿Cuántos? 3, profe. 2,2. Un espacio Espera, solamente. espere. Solo los espacios son los que me dan el exponencial. De cero, es de cero. Son 1,67 por 10 a la menos. Menos uno. menos 4. Menos uno. Menos Profe, 3. explica otra vez. 2. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Listo? O sea, yo miro cuántos espacios tengo que correr y en esa medida que corra los espacios es que le coloca el exponencial. Pero ¿cómo así, profe? O sea, Digamos, queda a la 10 a la menos 1. No, a la No, menos 10 menos a no, menos no, 2. no. A menos 2. menos 2. Profe, yo tengo No, una... no, porque si fueran 12 quedarían 6,7. 6,7. No, porque corre el punto lo corre adelante del 1, entonces quedan 1. 2 atrás del punto. 1 acá. Entonces sería, Exactamente, sí. Ok, 1. al correrlo entonces sería 10 a la menos 2. Ahora espéreme una cosa que Porque es que quiero contarías el mirar 0 acá. y el 1. Y ahí sí se iría el punto. Quiero mirar acá una cosa. Mira, la verdad yo esta calculadora no la he manejado. Yo trabajo directamente con la calculadora que uno tiene. Espéreme y miro, porque pues en la calculadora normal le da uno el exponencial, ¿no? Espéreme, miro una cosita acá. Sí, profe, eso le iba a decir yo también. Profe, Está ¿y por como qué no raro. pones con el exponencial 10 a la X menos el S? Sí, exactamente. Ok, perfecto. Sí, ya vi cómo puedo utilizar esta. Listo. Borra lo que tienes ahí en la calculadora. Ok. Listo. Entonces, menos
menos log. Ups. No me dio. Bueno, lo que pasa es que este manejo de esta calculadora, sí, la verdad, a mí no he podido. El día de ayer la profe Marcela explicó bien cómo era el manejo de la calculadora en la web. Ahí sí tendríamos que mirar o utilizar una calculadora manual. Qué pena con ustedes, pero la verdad sí nunca la he utilizado. Yo ¿Alguna tampoco no la he pregunta? utilizado, profe. Esa no nos compartieron en la web conferencia que hizo la ¿Algún- otra profesora. La profe Marcela les compartió y creo que les explicó el día de ayer cómo manejar esta calculadora. Por mí yo creería que es mejor utilizar una calculadora de las que tenemos normal y así no sale el exponencial. La verdad yo nunca había hecho este ejercicio acá en esta calculadora, tendría que de pronto revisar. ¿Listo? Pero entonces mi pregunta es si hay alguna duda sobre la actividad que estamos desarrollando. No, profe. No, profe, todo profe. claro, muchas gracias. Todo claro, profe, muchas gracias. Bueno, entonces pues quedamos atentos a cualquier inquietud que ustedes tengan. Igual saben que nosotros les compartimos esta grabación para que ustedes puedan desarrollar la actividad. Recordemos que esta actividad vence el 28 para que por favor la entreguemos a tiempo. Recuerden que estamos terminando ya lo que es nuestro curso, nos queda solamente esta actividad y pues la evaluación final. Entonces, cualquier cosa a través de los foros, nosotros les estamos retroalimentando pues las actividades que ustedes están desarrollando. Y la de laboratorio, componente práctico. Recuerden que hay réplica de este CIPAS, ¿no? Lo del laboratorio. El laboratorio pues estamos terminando ya, dependiendo de los tutores que ustedes tengan. Hemos desarrollado pues las sesiones de laboratorio. Están grabadas. Si de pronto alguno no ha tenido acceso a las grabaciones, pues solicitarlas, pero de todas maneras, pues todos hemos estado compartiéndole las grabaciones. Profe, pregunta. una pregunta, No, profe. Perdón, profe, los laboratorios simplemente lo entregamos como cualquier otro trabajo por el entorno de evaluación. Sí, y señora, ya. sí, señor. Su merced ingresa ahí al foro 5 de la tarea y ingresa con el formato que teníamos del componente práctico virtual desarrollado con los simuladores y pues nosotros calificamos a través de ese foro. Ok, Recuerden profe. que eso no tiene realimentación, ¿no? Solamente subir la actividad y Ya. ya. Sí, eso iba a preguntar yo. Sí, ese no Ok. tiene realimentación. Ustedes desarrollan la actividad con los simuladores, quienes no asistieron a las prácticas presenciales, desarrollan los simuladores y pues nos entregan el formato final. Ok, profe. Profe, una pregunta. Señor. ¿Cuántas veces hay que asistir al laboratorio virtual? Pues se programaron 3 sesiones, ¿sí? Pero si tú no podías asistir a alguna, la grabación está y pues los tutores hemos estado compartiendo las grabaciones para que ustedes puedan desarrollar las actividades. Yo asistí nada más a una, o sea que eso es válido. Los felicito. ¿Válido para qué? No te entiendo. Este es un CIPAS. Estos No son es- CIPAS, no estos es- son los que tienen puntos, ¿sí? No. Los componentes prácticos, pues la idea es que ustedes asistan para que puedan tener la explicación y desarrollar el componente práctico. Ah, listo. Ok. Sí, por lo menos el grupo mío. Ya compartieron, profe. Pues el grupo mío, el componente ¿Seguro? práctico, la última sesión la tenemos el viernes. Sí, pasado señora. mañana. Sí. Sí. Entonces terminamos y recuerden que ese documento lo deben subir máximo el 28 de noviembre también. Ah, bueno, señora, entonces me retiro. Gracias. Estuvo muy buena la explicación. Gracias A a trasnochar, todos. Que compañero. tengan feliz noche.
Sí, otra Bueno. noche porque hay hartísimas tareas. Bueno, muchas gracias por la participación en el CIPAS del día de hoy y les deseo pues muchos éxitos en su actividad. Gracias, Gracias. tutora. Muchas Muy gracias. amable. Gracias, profe. Bueno, Buenas Bye, noches para profe. todos. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien.